Bienvenidos a todolaptops.com.mx. Hoy vamos a ver las funciones básicas de un multímetro. Aquí tenemos tres multímetros enfrente de nosotros. Tenemos el multímetro gráfico, el multímetro portátil común y un multímetro de banco. Vamos a empezar con la función de voltaje AC. El voltaje AC es un voltaje que varía de polaridad. El voltaje AC aquí en América es de 60 Hz, o la mitad del tiempo está positivo y la mitad negativo. No hay necesidad de poner el negativo o el positivo en ningún lado en específico, solo no importa la manera que lo pongamos, nos va a dar la lectura. Aquí estamos que está a 127 voltios RMS y 60 Hz, nos está diciendo también la frecuencia que tiene la línea. Y vemos una onda sinusoidal bastante bien, con muy poquito ruido. Aquí tenemos también un multímetro normal que nos va a causar lo mismo, solo nos va a dar la lectura que es digital nada más, no tiene nada gráfico. Y aquí tenemos un multímetro de banco que va a hacer exactamente lo mismo, nos va a dar la lectura digital y no nos da nada gráfico. Cuando medimos voltaje DC, aquí nos damos cuenta que es una V y tiene una pequeña gráfica que es una línea continua y una línea discontinua. La línea discontinua es lo positivo y la línea continua es la negativa. Podemos medir, por ejemplo, una batería o cualquier voltaje dentro de un circuito o de un aparato electrónico, son DC. Entonces aquí sí hay polaridad y vemos que está el negativo y el positivo. Por ejemplo, ponemos el negativo aquí y el positivo aquí, nos va a dar una lectura de 3.17 voltios DC. Vemos que tenemos una línea arriba del imaginario, del ground imaginario, de tierra imaginaria. Vemos que hay una línea y está prácticamente sin ruido. También podemos ponerlo revertido a la polaridad y no pasa nada, solo nos va a decir que está negativo, negativos 3 voltios. Nos quiere decir que las puntas están revertidas, no están como deben de ir. Solo el negativo va aquí y el positivo va aquí. Con esto podemos averiguar la polaridad del voltaje DC. También tenemos aquí el valor en ohms. El valor en ohms nos va a dar la lectura de resistencia de un resistor, como este podría ser. O aquí está 99K, es un resistor de 100 kilos y nos da una pequeña gráfica analógica que la aguja mueve como un 20%. También tenemos aquí en el multímetro de banco, es un poco más exacto para esto, nos va a dar una lectura más exacta del resistor. Es muy importante el multímetro de banco este, por ejemplo, tiene una función especial que es la función de 4 wire o Kelvin. Cuando estamos midiendo resistencia de algo que es muy bajo, como puede ser un cable como este, al medir la resistencia aquí nos va a dar un valor, pero como estamos usando solo dos puntas, esto va a tener en consideración la resistencia que tienen estos cables, la longitud y la resistencia de estos cables, los conectores, nos da una lectura también. Entonces la lectura que nos va a dar aquí va a ser un poco errónea por eso, porque es un valor muy bajo. Aquí nos da 0.625. Para prevenir eso, este tipo de medidores tienen lo que se llaman un Kelvin o un 4-wire, opción que es esta. Lo vamos a escoger aquí. Ya está en 4-wire. Ahora vamos a medir la resistencia de este cable y nos va a dar una resistencia diferente a la que nos dio antes. Aquí vemos que está 0.580 con 4 ohms. Esa es la resistencia exacta de este cable. Son 0.582 ohms. Como vemos, quitamos los 4 wire y vemos que nos da 0.683. La otra lectura era la más correcta porque estamos usando los 4 wires, el sensing wires y el input. Esa es la diferencia mayor que hay. Este tipo de medidores solo tienen dos puntas, al contrario de estos medidores para medir ohms son mucho mejor. Este medidor también tiene otras funciones diferentes que ya lo daremos en otro vídeo. Prácticamente esas son las tres. También tenemos la continuidad. Es muy práctica cuando usamos continuidad porque podemos hacerlo audible. Entonces podemos ver si hay continuidad entre un cable o en un circuito. Podemos ver los traces si tienen continuidad o no. Aquí, por ejemplo, podemos ver este cable. Si lo tocamos aquí, vemos que el cable está en buenas condiciones porque tiene continuidad. Nos da una lectura de ohms que son 1.8 ohms y también nos da un audible tom. Usualmente después de más bajo de unos 4 o 3 ohms ya te empieza a dar el audible tom. Es muy práctico para checar muy rápido en circuitos para ver si tenemos sonido. Quiere decir que hay una continuidad en ese trayectoria. Eso es prácticamente todo por hoy. Gracias.